Bienvenidos a un estudio más de la serie El Apocalipsis, un mensaje de esperanza. Este tercer tema tiene que ver con el estudio de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 6 y veremos primeramente los 4 jinetes del Apocalipsis. Y para esto les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 6 y leamos los versículos 1 al 8. Apocalipsis 6, 1 al 8, espero tengan sus Biblias a la mano. Y entonces daremos lectura a estos 8 textos en los cuales se nos presentan los 4 jinetes que aparecen ante la apertura de los primeros 4 sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Ahí está la apertura de los primeros 4 sellos. Jesús, el Cordero, es quien abre los sellos, y ante la apertura de cada uno de los sellos va apareciendo un caballo con su jinete. Pero no hay nada que temer. Hemos dicho que el Apocalipsis es un mensaje de esperanza, y aunque hay jinetes maléficos, como el caballo, como el jinete que monta el caballo rojo, el que monta el caballo negro y el caballo amarillo, Jesús es vencedor frente a los jinetes del Apocalipsis. Y ese es el centro del mensaje. Jesús es vencedor. Vamos a analizar cada uno de estos 4 jinetes. El primero lo encontramos en el primer sello, versículos 1 y 2 de Apocalipsis 6. Cuando se abre el primer sello, aparece un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cada uno de los caballos tiene un color característico que a la vez es simbólico. El color blanco, naturalmente nadie discutiría que es un símbolo de pureza. El color blanco, un símbolo de pureza. Y aquí el personaje que lo monta tiene una corona, símbolo de realeza, y un arco, símbolo de victoria. Por lo tanto, entendemos que este primer jinete se aplica al cristianismo victorioso del primer siglo. Y en cierta forma podría aplicarse a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien se presenta como vencedor sobre la muerte. Sabemos que resucitó al tercer día. Vencedor sobre el pecado, porque nunca hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Jesús fue vencedor sobre Satanás. Y se presenta también montando el caballo blanco, símbolo de la pureza de su carácter. Pero específicamente aplicándolo a los periodos de la historia cristiana, ya que estos 7 sellos, al igual que las 7 iglesias, corresponden con los 7 periodos de la historia del cristianismo. Y aplicando esos sellos a los periodos del cristianismo, entendemos que este primer sello o primer jinete se aplica al primer periodo histórico y corresponde al cristianismo puro y victorioso del primer siglo de la era cristiana. Podríamos fijar específicamente del año 33 al año 100 de la era cristiana. Representa entonces la pureza del cristianismo del primer siglo. Pero luego tenemos el segundo caballo y con su jinete al abrirse el segundo sello. Los versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello,
oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Ahora, el caballo es bermejo o rojo, el color de la sangre. También se le da una gran espada y le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Representa la violencia y el derramamiento de sangre que ocurrió en contra de la iglesia cristiana en el segundo periodo de la historia del cristianismo. Este segundo jinete corresponde exactamente al segundo periodo histórico de la iglesia cristiana, del año 100 al año 313, tiempo cuando los cristianos fueron perseguidos a muerte por parte del Imperio Romano. Fueron azotados, apedreados y arrojados a las fieras en el circo romano. A otros los utilizaron de antorchas humanas para iluminar el camino por donde pasaba el emperador. En esa forma se cumplió, al igual que en la iglesia de Esmirna, la persecución del segundo periodo histórico en contra del cristianismo, tiempo durante el cual hubo derramamiento de sangre, violencia y persecución en contra de los cristianos. Luego viene el tercer sello. Cuando se abre el tercer sello, aparece un caballo. ¿De qué color es este caballo? Pueden ver el texto que lo encontramos allí en el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo, ¿cómo? Negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En esta forma ahora, el cristianismo, que al principio era representado por el blanco, símbolo de la pureza, ahora se presenta de color negro. El caballo aparece de color negro en este tercer sello. Como dijimos al principio, el blanco es un símbolo de pureza. Me hace recordar una experiencia que viví en una boda en una ocasión, mientras la novia pasaba con su vestido blanco, naturalmente, como se acostumbra en las bodas, un niño le pregunta a su abuelita, abuelita, ¿y por qué la novia va de blanco? Ah, hijo, le dice, es que el blanco representa la pureza. Y el niño observa entonces al novio, ¿y el novio entonces por qué va de negro? Bueno, es lógico que el negro es contrario al blanco, por supuesto, que significa la pureza. En este caso, el negro representa la contaminación del cristianismo, que en un principio fue blanco, puro, con las enseñanzas tal como Jesús las enseñó y los apóstoles las transmitieron. Pero con el correr del tiempo, en el siglo IV y V, año 313 al año 538, la verdad fue mezclada con el error. Es el tercer periodo histórico, la verdad mezclada con el error, y entonces hay hambre espiritual. ¿Por qué hambre espiritual? Porque cuando alguien quería encontrar el mensaje puro del Evangelio, no lo podía encontrar, porque el Evangelio fue mezclado con las tradiciones humanas provenientes del paganismo. Por eso se presenta aquí, se hace una proclama de ciertos precios, 2 libras de trigo por un denario. ¿Cuántos son 2 libras? Poco menos de 1 kilo, de 1 kilo de harina. Y un denario corresponde a lo que un hombre podía ganar durante todo un día. Imagínese que usted, como el hombre de la casa, sale a trabajar y trabaja durante todo el día. Y con lo que gana durante ese día, lo único que alcanza a comprar es 1 kilito de harina. Y llega a su casa y entonces le entrega a su esposa ese kilo de harina que compró. ¿Y dónde está el arroz, el tomate, las cebollas, las papas, el frijol? No alcanza todo el salario de un día solamente para 1 kilo de harina. Indica que hay escasez, que hay hambre espiritual, porque la verdad se puso lejos, fue contaminada, fue mezclada con el error. Durante este periodo histórico se introduce dentro del cristianismo la adoración de imágenes y se introducen prácticas paganas como la adoración al sol y se establece el domingo
como falso día de reposo. Ocurre también la alteración de los 10 mandamientos. El segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de imágenes, definitivamente fue eliminado del Decálogo. Y en el Catecismo Católico no aparece un tal segundo mandamiento que prohíba explícitamente la adoración de imágenes. Y el cuarto mandamiento, que en la Sagrada Biblia, que en los 10 mandamientos, indica con exactitud guardar el séptimo día de la semana, o sea, sábado, fue cambiado. Y si ustedes ven en un catecismo católico, encontrarán esto en el tercer mandamiento y solamente una declaración que dice: santificarás las fiestas. Con esa declaración, santificarás las fiestas, tratan de suplir un mandamiento que es muy claro y que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo dedicado a Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, etcétera. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios creó todo en 6 días y el séptimo reposó. Pero ese mandamiento fue cambiado, alterado. El sábado del cuarto mandamiento fue cambiado por el domingo, día que los paganos dedicaban a la adoración del sol. Desde los tiempos más antiguos, los antiguos persas adoraban al sol en domingo. Por eso el domingo fue llamado Día del Sol. Y en muchos de los idiomas modernos encontramos que al domingo se le llama Día del Sol. Por ejemplo, todos sabemos que domingo en inglés, ¿cómo se dice? Domingo en inglés, Sunday. Y Sunday significa Día del Sol. En alemán también, para llamar al domingo, se utiliza la palabra Sonntag. O sea que en alemán domingo se dice Sonntag. Y Sonntag también significa Día del Sol. Así que ese día falso de reposo fue introducido en las prácticas cristianas. Por eso es que se presenta un caballo negro, que es símbolo de la contaminación y de la impureza que caracterizó al cristianismo durante ese tercer periodo histórico. Ahora, en cuanto al cuarto periodo histórico, ante la apertura del cuarto sello, versículos 7 y 8 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora el color ha cambiado, ya no es ni siquiera negro, ahora es amarillo. Y el color amarillo es el color característico de la enfermedad y de la muerte. De la enfermedad y de la muerte. De modo que el cuarto periodo histórico representado por este cuarto jinete es precisamente el periodo cuando el cristianismo puro, el cristianismo que Jesús vino a enseñar y los apóstoles del primer siglo predicaron, fue prácticamente sepultado bajo las tradiciones humanas. Es la muerte del cristianismo, la corrupción del cristianismo. Durante este periodo histórico, que corresponde a toda la Edad Media, desde el año 538 hasta el 1517, encontramos una total corrupción del cristianismo. Por ejemplo, tengo aquí unos datos que quiero compartir con ustedes. En el año 709 se introduce la práctica de besar los pies al Papa. En el año 786 se desarrolla la adoración de imágenes y de reliquias. En el año 850 se usa por primera vez el agua bendita, algo que por supuesto Jesús nunca enseñó. En el año 1079 se introduce el celibato de los sacerdotes, lo cual también es contrario a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En el año 1090 se adoptan los rosarios provenientes de varias religiones paganas. También se introducen ahora al cristianismo los rosarios, ese conjunto de bolitas, unas chiquitas, otras más grandes, para hacer oraciones, se introducen ahora en el cristianismo, práctica proveniente pues de las religiones paganas. En el año 1184 comienza la Inquisición, la policía
de la Fe. A partir de ese año se establece ese tribunal llamado Tribunal del Santo Oficio. ¿Cuál era su función? Algunos piensan que la Inquisición existió para perseguir a las brujas, o algunos que disentían de las enseñanzas de Roma llamados herejes. Pero realmente, a quienes perseguía la Inquisición, bueno, ciertamente eran los herejes, pero específicamente aquellos que se oponían a guardar el día de reposo. Saben que una ocasión me encontraba en el Museo de la Inquisición que hay en Lima, Perú. Estábamos visitando aquel país de Sudamérica y uno de nuestros anfitriones nos llevó al Museo de la Inquisición. Mientras recorríamos los diferentes instrumentos de tortura, una señorita que nos iba guiando y explicando cada uno de esos instrumentos, pues era la guía. Y entonces yo me vi con derecho a preguntarle respecto a las razones por las cuales la Inquisición perseguía a las personas. Y le dije, disculpe, señorita, ¿y cuál era alguna de las razones por las cuales se enjuiciaba a las personas en la Inquisición? Y ella se detuvo. Me dice, bueno, mira, pues una de las razones era por judaizar. Por judaizar. ¿Y qué se entiende por judaizar? Bueno, pues tratar de practicar lo que practicaban los judíos, como no comer alimentos como carne de puerco, alimentos llamados inmundos en la Biblia, o también tratar de guardar el sábado judío. Entendí. No quise preguntar más, pero me di cuenta que realmente la Inquisición se estableció para perseguir a todos aquellos que continuaban guardando el sábado, que querían mantenerse fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Durante ese periodo también se introduce el bautismo de los niños, algo que Jesús, por supuesto, tampoco enseñó. Jesús, cuando recién nació, cuando era un bebé, Jesús fue presentado en el templo, dedicado en el templo, pero fue bautizado hasta después, hasta que tenía unos 30 años. Jesús no fue bautizado cuando era un bebé. Esa práctica es contraria a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y también, por supuesto, como ya dijimos, se introduce la adoración de imágenes. Tengo aquí algunas escenas que muestran los tormentos de la Inquisición por la intolerancia religiosa. Aquí está la tortura del potro, la tortura de la garrucha, la tortura de los azotes, la sala del cepo, el tormento del agua, en fin. La Iglesia Católica ejerció un control absoluto sobre las conciencias durante ese tiempo, persiguiendo a quienes se atrevían a expresar ideas o creencias contrarias a lo que enseñaba la autoridad papal. Es muy conocida en la historia la experiencia del científico italiano llamado Galileo Galilei. Galileo Galilei descubrió que la Tierra se movía, porque hasta ese tiempo, en la Edad Media, se creía que la Tierra estaba fija y que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra. Pero Galilei, un gran científico, a través de sus investigaciones, encontró que la Tierra realmente era la que se movía, que giraba sobre su propio eje y a la vez giraba el movimiento de traslación alrededor del Sol. Y él se atrevió a declarar que la Tierra se movía y que el Sol prácticamente permanecía fijo. Pero entonces alguien lo denunció. La Inquisición lo detiene y lo presionan y lo obligan a que se retracte de la declaración que ha hecho de que la Tierra se movía. Y él, con tal de salvar su vida, dice, ok, está bien, la Tierra no se mueve. Pero como eso era contrario a lo que su conciencia y su convicción le indicaba, al declarar la Tierra no se mueve, inmediatamente agregó, sin embargo se mueve, porque él sabía que la Tierra se movía. Sin embargo, la Iglesia Católica presionó y persiguió y sentenció a todos los que se atrevían a expresar opiniones contrarias a lo que en ese tiempo se creía. Continuando con algunos datos que revelan la muerte del cristianismo durante la Edad Media, tenemos aquí otro dato. 1190 se instituye la venta de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias era
como comprar el perdón de los pecados. Pensemos, por ejemplo, que una persona quería vivir sin remordimiento de conciencia durante los próximos 5 años. Entonces, pagaba una fuerte cantidad de dinero a los representantes del Vaticano y le daban un documento, le extendían un oficio firmado por la autoridad papal, en ese oficio constaba que los pecados que cometiera durante los próximos 5 años los tenía perdonados en virtud de que había pagado cierta cantidad de dinero. O incluso, si alguna persona quería que su abuelito que ya había fallecido o algún otro ser querido que había muerto saltara del infierno a la gloria, bastaba con depositar una fuerte cantidad de dinero en las urnas papales y entonces los representantes del Vaticano le aseguraban que tan pronto sus monedas, su dinero, sonara y cayera en las urnas del Vaticano, el alma de su difunto muerto saltaría del infierno a la gloria. Esas eran las indulgencias, realmente un abuso a la ignorancia del pueblo. Bueno, un dato más, 1229, se prohíbe la Biblia al pueblo y se conserva solo en latín. Yo recuerdo cuando era un niño todavía, mis padres, muy devotos católicos, iban a la iglesia. El sacerdote llegaba quizás una vez al mes a aquel pequeño pueblo, y mis padres llegaban, se sentaban y escuchaban. Pero el sacerdote todavía presentaba su misa en latín. Mis padres salían sin entender nada, sin embargo, pues era la costumbre en ese tiempo. En el año 1439 se decreta la doctrina del purgatorio. Año 1545 se le da a la tradición de la iglesia la misma autoridad que a la Biblia. Y saben, yo experimenté esto hace un tiempo cuando trabajaba en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de estudiar durante un año y un verano intensivo en la Universidad Pontificia de México. Y allí en esa universidad me inscribí en varias materias de Biblia. Pero en una ocasión que estábamos estudiando supuestamente las cartas del apóstol San Pablo, pues pasaron 2 semanas y no abríamos la Biblia para nada. Entonces fui con el profesor, que era un sacerdote de mucha experiencia, un doctor en teología y doctor en filosofía por parte de algunas universidades europeas, y le pregunté: disculpe, profesor, se supone que en esta materia vamos a estudiar las cartas del apóstol San Pablo. Sin embargo, ya pasó tiempo y no hemos entrado directo al estudio de la Biblia. Y entonces me dijo esas palabras que recuerdo muy bien. Mira, muchacho, yo era todavía más joven, me dice: mira, muchacho, debes saber que esta es una universidad tomista. Oh, una universidad tomista. Con eso me daba a entender que sus estudios se basaban mayormente en las opiniones de Tomás de Aquino. Y efectivamente, al entrar a su biblioteca, encontramos todas las obras de Santo Tomás. Pero la Biblia muy poco lugar tiene en el estudio que se hace en su preparación. Y entonces encontramos pues que la Biblia es puesta a un lado y la tradición realmente es lo que tiene primacía. Con esto hemos hecho un recorrido de los 4 primeros sellos, los 4 jinetes. Ahora, permítanme decirles que estos 4 jinetes, o este estudio que hemos hecho hasta ahora, tiene también una aplicación práctica o una aplicación espiritual. Recordemos que el primer jinete es un jinete que monta un caballo blanco. Y dijimos que se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Pues Jesús, el jinete del caballo blanco, es poderoso para derrotar a los otros 3 jinetes maléficos. El jinete del caballo rojo, de la violencia y la guerra, le podemos dar una aplicación ahora práctica y podemos pensar que ese jinete del caballo rojo, de la violencia y la guerra, muchas veces ataca los hogares y ataca las iglesias. Y hay violencia y agresividad en las familias o en las iglesias, entre nosotros. Y entonces Jesús, el jinete del caballo blanco, puede protegernos de la violencia y la guerra. El jinete del caballo rojo, de la violencia y la guerra, ha invadido muchos hogares, convirtiéndolos en campos de batalla. Pero ante los conflictos familiares,
les invito a refugiarnos en Jesús. Él declaró: mi paz os dejo, mi paz os doy. Él es el príncipe de la paz. Cada día aumenta el número de divorcios, dejando a los hijos confundidos o desamparados. Solo Jesús, el príncipe de la paz, puede traer armonía y paz a las familias. La tierra ciertamente está llena de violencia. Solo Jesús, el jinete del caballo blanco, puede traer paz a esta tierra. Él declara: mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que, mis queridos oyentes, cuando la violencia llegue a sus hogares, cuando la paz sea quitada de su corazón, cuando la paz sea quitada de su familia, recuerde: Jesús, el jinete del caballo blanco, puede derrotar al jinete del caballo rojo de la violencia y la guerra. El otro jinete maléfico es el jinete del caballo negro, que representa, como vimos hace un rato, la pobreza, el hambre, la necesidad, la escasez. Recuerden que se vendían 2 libras de trigo por un denario, indicando que había hambre, que había necesidad, que las cosas estaban muy caras, inalcanzables. Pues Jesús, el jinete del caballo blanco, puede derrotar también a este caballo negro de la pobreza y la necesidad. 250 millones de niños nacen cada día y todos necesitan alimento. Miles de hombres y mujeres se irán a dormir esta noche sin haber probado alimento. Y muchos de ellos no despertarán más, morirán víctimas del hambre. La vida es extremadamente incierta. ¿Y qué solución tiene Dios para nuestros problemas? Dios ha dejado la solución. Quizás nosotros aquí en México no hayamos experimentado mucho esto del hambre o de ver gente que muera de hambre o que padezca necesidad extrema. Pero cuando visitamos otros países del mundo, cuando visitamos algunos países en África o incluso aquí cerca en Cuba, encontramos realmente que hay gente que padece necesidad. Pero Jesús tiene la solución y Él nos aconseja, y el consejo lo encontramos en la Santa Biblia, en San Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33. Dice Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la clave para que no haya necesidad ni escasez? Poner a Dios en primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor promete: todas estas cosas os serán añadidas. ¿En qué forma podemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Poniendo a Dios en primer lugar en la administración de nuestros recursos económicos. Específicamente, el Señor nos instruye y nos dice: traed todos los diezmos al alfolí, y ya haya alimento en mi casa, y abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Desde el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3 y versículo 10, encontramos la indicación para superar estos problemas de escasez, de necesidad, de hambre y de pobreza. Traed todos los diezmos al alfolí, porque todos los diezmos de la tierra son cosa consagrada a Jehová. De él son todos los animales del bosque, los millares de ganado en los montes. Todo eso es del Señor. Y Él nos dice además: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mis queridos amigos, realmente esa es la clave para la prosperidad, para salir de las situaciones difíciles en aspectos económicos, en aspectos de escasez o de hambre. ¿Saben? Dios quiso desde un principio que su pueblo fuera un pueblo próspero. Sabemos todos que los judíos son gente muy próspera, negociantes prósperos en cualquier parte. Porque tienen la costumbre de devolver el diezmo. Tuve la oportunidad
de experimentar esa bendición y el cumplimiento de esa promesa en mi misma familia, con mis padres. Quizás mencioné en alguno de los otros temas, me crié en un hogar totalmente pobre. Pobrísimo, como no tienen idea. Nos criamos en el estado de San Luis Potosí, en la parte más árida, ahí en el altiplano de San Luis Potosí, en donde no había ni siquiera agua para tomar. A fin de conseguir agua, teníamos que ir a algún estanque por ahí donde tomaban las vacas y los burros, y de ahí extraíamos el agua. Mi mamá solamente la colaba con un trapito para que los animales más grandecitos pues no se fueran, y así el agua turbia la tomábamos. Crecimos durante los primeros 5 o 6 años sin conocer el agua cristalina. Recuerdo que en una ocasión el gobierno, a través del ferrocarril, llevó un tanque de agua para que el pueblo allí bebiera agua limpia. Y todos nos acercamos con cubetas, con baldes para tomar agua de ese gran tanque del ferrocarril que llegó allí con agua. Pues todavía recuerdo cómo los niños de aquel tiempo nos rodeamos en torno a un balde, sorprendidos de que se le veía el fondo. No habíamos visto una cubeta de agua que se le viera el fondo. Toda el agua que conocíamos era agua turbia, y así es como la tomábamos. Pues mi papá sembraba una parcelita, de temporal por supuesto. Si llovía, se daba; si no llovía, no se daba. Ocurrió que durante 3 años no llovió y todo se perdió. Las 3 chivitas que teníamos tuvimos que venderlas. Otra vaca que había se vendió también. Mi papá se quedó solo con la yunta de bueyes y la carreta, y fuimos a refugiarnos a la casa de mi abuelo. Allí con mi abuelo, donde ya estaban otros primos también refugiados, debido a la escasez que se vino en aquel tiempo, pues ahí llegamos. Pero estos primos hacían burla de nosotros. Nosotros íbamos descalzos, con pantalones rotos de las rodillas o parchados de las sentaderas, y nos decían los gatos, porque nosotros veníamos de un pueblo llamado El Gato, y a mi papá no le gustaba que se burlaran de nosotros. Así que decidió vender el par de bueyes que tenía la yunta y la carreta, y se fue a las afueras de ese pueblo de Cárdenas, San Luis Potosí, y compró un solar, un terreno que solo tenía un único cuartito. Pues nos fuimos al monte a buscar rama de un árbol que por ahí le llaman palo blanco, y entonces a tejer esa rama para hacer las paredes de la casa con una penca llamada samandoque, y mi mamá a enjarrarlas con lodo. Así nos criamos y comenzamos allí a vender. En las mañanas vendíamos gelatinas, durante el día vendíamos paletas en un carrito que empujábamos por las calles del pueblo, y en la noche nos íbamos a un cine del lugar a vender palomitas y refrescos. Cuando regresábamos, porque en ese tiempo conocimos el Evangelio, cuando regresábamos por la noche, todos contábamos lo que habíamos ganado, haciendo alteros de aquellos 20 antiguos que había de aquel tiempo que tenían un sol, y juntábamos esos 20 y contábamos lo que habíamos ganado. Pues mi papá decía, bueno, pues yo gané 8 pesos, mi hermano mayor, pues yo gané 12, o yo luego, pues yo gané 10, y cada quien lo que había ganado. Y entonces recuerdo que mi mamá fielmente luego decía, bueno, hijos, esto ganamos entre todos, así que esto es el diezmo, y apartaba el diezmo. Y el sábado todavía nos daba unas monedas para que diéramos de ofrenda. Y yo pensaba dentro de mí, somos tantos, 9 de familia, ganamos tan poco, viviendo todos en una misma casa que era sala, cocina, comedor y recámara, todo. Y mi mamá todavía apartando el diezmo. Sin embargo, Dios cumplió su promesa. Y poco a poco, mi papá fue construyendo los cuartos, las piezas, las habitaciones que ahora tenemos. Pero después también, mi hermano trató de meter el agua a ese solar donde vivíamos, que estaba en las afueras prácticamente del pueblo. Había que hacer una zanja por varios metros, y luego también a meter la luz, y después hasta el teléfono. Y los vecinos, que vieron cómo fuimos construyendo y cómo fuimos cambiando nuestra casa, dijeron, los Espinosa se encontraron un tesoro enterrado allí en el fondo del solar. Allí en la parte de atrás del terreno que compraron había un tesoro enterrado. Nada. Ciertamente encontramos un tesoro, Cristo Jesús, quien nos dice,
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo, así lo promete el Señor, si somos fieles en devolver el diezmo. Recuerdo todavía cuando surgió en mi mente la idea de ir a lo que entonces conocíamos como el Colegio Vocacional y Profesional de Montemorelos. Fui con el anciano de la iglesia y le dije: hermano, yo quisiera ir a Montemorelos para estudiar y prepararme para ser un pastor. Se me queda viendo y con una mirada de lástima y moviendo la cabeza me dice: pero ¿cómo tú, un paleterillo, piensas ir a Montemorelos? Si allí es una universidad de paga, un colegio de paga, ¿cómo tú piensas ir allá? Olvídate. Sin embargo, llegó el momento de ir y Dios proveyó, y por la gracia de Dios estudiamos allí, no solo yo, sino otros 5 más de mis hermanos, y no quedamos debiendo. Dios cumple su promesa. Jesús, el jinete del caballo blanco, puede derrotar al jinete del caballo negro, de la necesidad, de la escasez y del hambre. Basta solamente atender a la indicación que Él nos da. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, en cuanto al caballo amarillo de la enfermedad y la muerte, también Jesús, el jinete del caballo blanco, tiene una solución para nosotros en cuanto a la enfermedad y la muerte, porque Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Desde el Antiguo Testamento, cuando sacó a su pueblo de Egipto, le prometió, y el texto lo encontramos en Éxodo capítulo 15 y versículo 26. Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y dieres oído a sus mandamientos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Cuáles eran las enfermedades de los egipcios? Los arqueólogos han encontrado que eran las enfermedades actuales: arterioesclerosis, enfermedades del corazón, obesidad, cáncer, caries dentales, estrés, las mismas enfermedades que azotan a la sociedad contemporánea. ¿Debido a qué? A malas alimentaciones. Dios específicamente prohibió el consumo de toda grasa animal. Sin embargo, es lo que más se consume en nuestros días. Dios también indicó desde un principio que el alimento más apropiado para nosotros consistía en toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto. Básicamente, una alimentación vegetariana. Semillas, granos, verduras, frutas. Génesis 1:29. Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios estableció claramente lo que debía ser el alimento para el ser humano, para esta maquinaria viviente que es el cuerpo humano, a fin de que se mantuviera funcionando de la mejor forma. Así como en algunos carros, en algunos automóviles, a un lado o en el tapón de la gasolina hay un letrero que dice unleaded only, solo gasolina sin plomo. Y si le ponemos petróleo o diésel, pues comienza a cascabelear. Así también es como si Dios hubiera puesto aquí en el tapón de la gasolina de esta maquinaria viviente unleaded only, solo alimento sano, a fin de que pueda conservarse saludable. Pero si le ponemos esos detalles como el tabaco, el alcohol, de por sí no estamos tan lúcidos que digamos, y luego todavía entorpeciéndonos con estas bebidas, pues ¿dónde vamos a parar? Dios quería que su pueblo fuera un pueblo sano, y para eso Él dio las indicaciones precisas, porque quiere derrotar también a este caballo amarillo de la enfermedad y la muerte. Ahora, por último, vayamos a los últimos 3 sellos de los cuales nos habla Apocalipsis capítulo 6, porque hasta aquí hemos visto los primeros 4. Pero ahora, en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis 6, 9, encontramos la apertura del 5.º sello. Y dice así: cuando abrió el 5.º sello,
Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien, en el cuarto sello nos quedamos en el periodo de la Edad Media, o al término de la Edad Media, pues el quinto sello corresponde al quinto periodo histórico, que es el tiempo de la Reforma, año 1516 a 1755. Es un clamor por liberación. ¿Hasta cuándo, Señor, juzgas y vengas nuestra sangre? Son las palabras que los reformadores lanzaron. ¿Hasta cuándo, Señor? Y buscaron la liberación de la opresión de Roma. Y se les dieron vestiduras blancas, símbolo de la justicia de Cristo. El mensaje que ellos proclamaron como reformadores fue la justificación por la fe, lo cual está representado en las vestiduras blancas que recibieron. En cuanto al sexto sello, en el sexto sello tenemos las señales de liberación. Dice el texto ahora, versículo 12, Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Tenemos esas señales. Un gran terremoto, el cual ocurrió el 1 de noviembre de 1755. Ese año se considera como el inicio del sexto periodo histórico correspondiente al sexto sello. El terremoto del 1 de noviembre de 1755 tuvo su epicentro en Lisboa, Portugal, pero se sintió en todo el norte de Europa e incluso hasta Norteamérica. Después tenemos también el oscurecimiento del sol de una forma sobrenatural el 19 de mayo de 1780. Un día que amaneció como cualquier otro, pero como a media mañana, de pronto el sol fue siendo cubierto gradualmente, como si una nube oscura lo cubriera. No era un eclipse, como pudieron constatar los científicos. Fue un oscurecimiento sobrenatural que nadie hasta la fecha ha podido explicar. Esa misma noche, la luna se puso roja como sangre. Son las señales del pronto regreso de nuestro Señor Jesús, las señales de la liberación, de nuestra liberación de este mundo. Luego tuvimos la caída de estrellas fugaces. El 13 de noviembre de 1833 tuvimos la más grande caída de estrellas fugaces. Los testigos presenciales indican que a la luz de las estrellas fugaces, aun cuando era medianoche, podía fácilmente leerse un libro. Fue así como se cumplieron los eventos relacionados con el sexto sello. Y por fin, el séptimo sello. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en la tierra como por media hora. Esto lo encontramos ya en el capítulo 8 y versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué silencio en el cielo? Porque Jesús, con todos sus ángeles, viene a la tierra para redimir a su pueblo, para encontrarse con los suyos que le esperan. De modo que el cielo queda vacío prácticamente durante media hora profética, lo cual corresponde a una semana, que es el tiempo, según Elena G. de White, dura el traslado de los redimidos de la tierra a la patria celestial. Ahora, podemos hacer un repaso de todos los sellos y nos damos cuenta que realmente los sellos presentan el avance de la historia desde el primer siglo de la era cristiana hasta la segunda venida de Cristo. Y esto nos asegura, mis queridos oyentes, que la historia no se dirige hacia una autodestrucción de la raza humana, que la historia no está en forma cíclica, sino que avanza
en forma directa y gradual hacia la segunda venida de Cristo. La historia avanza no hacia una catástrofe mundial, no hacia una destrucción que acabe con esta civilización. No, la historia avanza hacia un momento glorioso, la segunda venida de Jesús. Y yo quiero invitarles a que tengamos confianza en la palabra de Dios, porque Cristo viene pronto. Al mirar hacia atrás, podemos constatar el cumplimiento de los 6 primeros sellos. Solo resta por cumplirse el último, el séptimo, con la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, les invito a que ustedes resuelvan prepararse también para encontrarse en paz con Cristo cuando venga por segunda vez. Muy pronto se dará el silencio en el cielo y Cristo vendrá para encontrarse con aquellos que le aman, con aquellos que aman su venida y con aquellos que le esperan. Quiero cerrar ese tema de los 4 jinetes, enfatizando nuestra seguridad y reafirmando nuestra determinación de ver a Jesús cuando venga por segunda vez. Hay un canto que dice: sí le veremos cuando venga en gloria, sí le veremos al Rey y Señor. Ángeles y hombres le darán la gloria, alzando voces, hosana cantarán. Sí le veremos la mañana hermosa, sí le veremos en todo esplendor. Huestes triunfantes cantarán su gloria, alzando voces, hosana cantarán. Sí le veremos coronado en gloria, sí le veremos al Rey y Señor. Ángeles y hombres cantarán su gloria, alzando voces, hosanas cantarán. Quiere el Señor que tú y yo podamos encontrarnos en ese glorioso momento, uniéndonos a los ángeles que alaban a Jesús, hosanas cantarán. Sí le veremos. Resolvamos ahora mismo mantenernos en el camino, guiados por la palabra de Dios, la Santa Biblia, y fieles a las indicaciones de Cristo Jesús para verle muy pronto venir en gloria. Que estemos preparados para ir a vivir con Él por la eternidad. Es mi deseo para todos ustedes, amados oyentes. Dios les bendiga.